ahora vamos a pasar una conferencia en donde estará Israel Ruiz y Ana Velázquez, también amigos y conocidos, en donde veremos este vínculo de relaciones ingresado, armado desde lo que es la nueva era, y ellos nos estarán hablando entonces de las relaciones familiares en la nueva era. Así que ante todo, darle la bienvenida a Ana Israel y muchísimas gracias por aceptar este desafío, esta propuesta y estar aquí. Bienvenidos. Hola Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Es Un un gusto. gusto, es un gusto estar en este congreso. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que organizaron esto, en especial a ti. Gracias. Bueno, vamos directo a su ponencia para considerar el factor temporal. Recuerden que su horario es hasta las, si no me equivoco, 18:20. Así que en ese ratito, pues expláyense a gusto. Así que adelante y muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo soy Israel, Yo soy Ana Gloria Velázquez. somos de México, somos una pareja de 5 miembros de la familia, tenemos 2 hijas, tenemos un bebé. Este tema que pondremos en juego es un tema que pocos se ha tocado con este despertar de la conciencia, con este cambio de era. Pero bueno, ahora cómo lo bajo a mi vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo bajo estas relaciones familiares, ya sea con hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, ¿sí? Poco se ha tocado. Vamos a intentar abordar, y es nuestro deseo que entiendan de alguna manera desde dónde les vamos a hablar. Nuestra base como pareja es la enseñanza hermética. Nosotros pertenecemos a la escuela de Cristian Raúl Ceballos desde hace un año. Entonces, vamos a intentar hablarles desde enseñanza, utilizando algunos términos que a lo mejor no han escuchado, pero vamos a tratar de explicarlos y que se entiendan. Claro. Bueno, vamos a ubicar un poco nuestro recorrido dentro de esta enseñanza, ya que la enseñanza nos ubica el compartir, y esperemos que esto que les compartimos les sirva de mucho. Bueno, pues le doy el pase a Israel para que él fue el que inició en nuestra relación de matrimonio enseñanza. Quiero compartirles rápidamente lo que ha sido nuestra vida antes de enseñanza, antes de entrar a este despertar de conciencia, a esta nueva era que todas las culturas iniciáticas ubican. Nuestra vida antes de enseñanza realmente era pues una vida cotidiana, una vida de pleitos, ¿sí? Una vida en lo personal con muchas fallas, una persona violenta, ¿sí? Porque eso es lo que recibí desde pequeño y obviamente es lo que iba yo a transmitir. De repente, por esta falta de respuestas, este vacío existencial que en lo personal sentí, me llevó a buscar esta enseñanza. Por casualidad, vi con algunos videos de Cristian, me empezaron a gustar cómo abordaba los temas, y bueno, ahí empezó este camino, este recorrido, y lo primero que hice es compartirlo a mi esposa, que era de alguna manera con la que estaba yo. Teníamos problemas familiares, teníamos problemas con nuestros hijos, entonces era un caos. Realmente mi vida antes de enseñanza era un caos. Lo quiero dejar muy claro porque es un antes y un después. Mi vida completamente ha cambiado, pero como les decía, lo primero que hice es compartirlo a mi esposa, decirle, mira, esta es una enseñanza nueva, hay que alejarnos de los mitos religiosos, pero bueno, ahí ella les compartirá un poquito mejor esto. Sí, claro, bueno, desde mi experiencia, pues yo vengo de una familia en la que podríamos decir estamos acostumbrados pues a que la mujer siempre atiende al marido, en que lo que pasa, yo estaba muy metida en el mito religioso, y lo que pasa
así tiene que ser, Dios así lo quiso, siempre justificando determinadas cuestiones. Como mujer, para sostener ese matrimonio tenías que aguantar, que permitir determinadas cosas, como bien Israel lo acaba de decir, él viene de un mito muy machista, entonces había cosas en las que yo no podía hacer nada si no tenía esa autorización. Nuestro matrimonio en apariencia era lo mejor porque la apariencia, yo siempre buscaba que todos nos vieran como un matrimonio feliz, integrado, porque yo siempre era sumisa para no llegar a más pleitos, yo siempre accedía a las peticiones, a los caprichos de mi esposo. Entonces, eso debo de decir que bueno, pues me acostumbré a vivir así. Cuando él me muestra esta enseñanza, él buscaba ya desde otras enseñanzas y me las compartía y yo siempre Dios, 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 yo nunca quitaba mi mito, Dios es todo. Cuando él me muestra esta enseñanza y una vez en una de las pláticas hay un comentario en el que él dice, yo no creo en Dios, no creo en Dios así tú como tú me lo estás mostrando. Yo me impacté, fue tanto mi impacto que yo dije, no, esto es divorcio, yo te puedo pasar todo lo que tú gustes y mandes, pero tú me niegues a Dios, o sea, es divorcio, o sea, me sentí asustada, no dormía, pero también escuchando a Cristian, debo reconocer que había dudas en que por qué Dios, si eres tan perfecto, hay tanto dolor, hay tanto niño abandonado, por qué hay tanta muerte, porque yo no tengo lo que quiero, porque si bien yo tenía a mi familia, a mis hijas, yo no era feliz, porque yo no era completamente feliz cuando yo pedía o decía lo que yo quería y él me marcaba, no, esto es así. Entonces, empiezo a escuchar a Cristian y empiezo a relacionar que efectivamente, o sea, a mí mi mito no me completaba, que yo tenía dudas y empiezo a anudar y encontrar respuestas. Es como entro a escuchar esta enseñanza y nos vamos descubriendo, porque el primer paso es muy fuerte, lo que te permite la enseñanza hermética, descubrirte, reconocerte, y es impactante ver cómo tú no diriges tu vida, tu vida está regida por los mitos que el otro te ha transmitido, los deseos de los padres, la sociedad, quién te dice sí o no, y tú te diriges, e incluso como madre me sentía fracasada cuando yo tomé a mis dos primeras dos pequeñas. Si alguien me decía esto no se hace, yo me quedaba, lo hago o no lo hago, y no era firme en eso porque siempre buscas encajar en esa sociedad. Entonces esto me dio esa dirección, me dio las herramientas para poder dirigirme a algo propio. Cuando yo descubro quién soy y me veo así fríamente, que prácticamente eres la chacha de la casa, la servidora de la casa, y que no, o sea, que yo me sirvo hacia los demás, si alguien me necesita, siempre soy lo máximo, pero cuando me tengo que servir a mí, cuando me tengo que decir algo propio, no tengo armas, no sé, me quedo sentada. Entonces es cuando yo empiezo a crear mi realidad. La nueva era te da esas armas, te da las herramientas para descubrirte, para dirigirte a algo propio, para reconocerte. La nueva era es lo que te marca, el cambio personal, darte ese lujo en la vida, porque una enseñanza hermética te muestra un lujo que tú te puedes dar en la vida. Es importante lo que dice mi esposa porque llegamos desde ahí, llegamos desde ese mito religioso, desde ese mito limitante. Quisiéramos abordar este tema de lo que es la enseñanza hermética, de alguna manera ubicar lo que es el yo, lo que es el ego. Rápidamente lo ubicaremos, que el yo, el ego, es algo que habita en nosotros, es algo que está en nuestro inconsciente, es ese inconsciente que es 90 veces mayor que nuestro consciente. Entonces, por eso muchas veces, por más que tratamos de alcanzar un resultado, por más que queremos llevarnos bien con nuestra pareja, por más que queramos llevarnos bien con nuestro hermano, con nuestro jefe, con nuestros amigos, siempre está ese limitante, ese inconsciente que vuelves una y otra vez al mismo lugar. Este conglomerado de identificaciones, como se menciona, es
es una esfera como lo menciona la enseñanza, es una esfera donde se conglomera en los primeros 7 años de vida. En los primeros 7 años de vida se conglomera nuestra personalidad. Es cuando llegamos a la vida a través de nuestros padres, es nuestra primera ventana. Entonces llega ahí nuestra vida, ahí nuestros padres ponen el deseo a ese pequeño. Tengo un bebé de un mes y bueno, aquí lo estoy viendo, lo miro y dices, bueno, ¿cómo es posible que yo inconscientemente o a veces consciente le transmites esos deseos frustrados de los padres, se los transmites a sus hijos? ¿Sí? Entonces, imagínense cómo va creciendo ese bebé, ese niño, y aparte anídale los deseos de él, los deseos frustrados de él. Entonces, es una completa cárcel. Ese yo, ese ego, siempre nos va a estar limitando, siempre va a querer regresar al estado anterior, porque es lo que busca, no conoce más. Entonces, esta enseñanza hermética, como bien lo menciona mi esposa, nos muestra el lujo que nos podemos llegar a dar, el resultado, el tener un deseo propio, tu propio deseo, porque cuántas veces no ahorita en la sociedad hemos visto cómo a esos pequeños, a esos niños desde pequeña edad, aparte de eso que les mencionaba, de esos deseos frustrados que como padres les transmitimos a nuestros hijos, cómo están bombardeados constantemente con la televisión, con esa violencia, con lo que tú reflejas como persona, con lo que tú reflejas cuando llegas a casa y le dices, hijo, lo regañas o lo premias, pero te ve tu semblante, no nada más es lo que le digas, sino lo que emanes de ti, lo que tú le estés transmitiendo, porque de una cosa podemos hablar muy bonito, como ahora podemos hablar, pero transmitirle esa energía, esa emanación de tus emociones, de tus sentimientos a tu hijo y dirigirlo hacia algo propio. Ahora en esta sociedad completamente egoísta, en una sociedad completamente psicótica, que reacciona a pura violencia, muy claramente este hecho del bullying, que, o sea, yo me acuerdo de cuando era pequeño, nunca me tocó esas cosas que ahora ya se ven con mucho más frecuencia. Claro, tomando este tema del bullying, algo muy importante. Bueno, decíamos o escuchamos cuando alguien dice, es que antes no se veían esas cosas, tal vez es una idea que la ves desde enseñanza que no es así. Realmente siempre ha habido esa represión, siempre ha habido esas situaciones que inician desde casa, inician desde papá, mamá, familia, abuelitos. ¿Por qué? Porque siempre estamos el bullying es el rechazo a lo que no encaja en tu vida, a lo que es distinto a ti. Entonces, en automático, si por ejemplo cada familia es un mito, la familia que no hace a lo que tú estás acostumbrados, en automático viene ese rechazo porque no encaja a tus mitos, a tus creencias. Entonces, al no encajar, viene el rechazo, al querer destruir al otro. Eso no solo lo vemos, bueno, inicia en casa, pero no solo lo vemos en casa, lo vemos reflejado en una sociedad en el que todos atacan al que es diferente, ya sea por raza, color, por su forma de pensar, por su forma de hablar, por si resalta, por si no resalta. En las familias, una familia ataca a la otra porque no son como ellos quieren, y ahora está más dado en los niños, pero esa es la forma en la que hemos transmitido a los niños, porque si algo tenemos es que a los niños reciben lo que están viendo en casa. Entonces, una forma de anudar cómo transmitir algo a tu hijo, cómo cambiar desde la nueva era, es ser coherente. Ser coherente es decir, pensar, sentir y hacer en la misma dirección. Entonces, si mi hijo está viendo que yo le digo, pórtate bien, no rompas cosas, no destruyes, respeta, y yo voy manejando y al que se pasó, al que me está estorbando, le digo de cosas y voy y le digo, señora, quítese, me estorba, y me empiezo a agredir, ¿qué está recibiendo mi hijo? Es muy diferente lo que yo le digo a lo que yo le transmito. Entonces, la forma de transmitir es ser coherente con lo que haces. Hay que recordar, amigos, que nuestros hijos son una calca de lo que somos nosotros, sin más. Es nuestro reflejo. Acordarnos que la enseñanza nos enseña que lo mismo que es adentro es afuera.
lo mismo que en tu interior emanas, lo vas a encontrar afuera. Entonces, como bien lo menciona Ana, la coherencia es como que la clave de cómo dirigirte a educar a tus hijos, a educar a ti mismo, precisamente porque eres un niño. Recordemos que el psiquismo, tu cuerpo biológico crece, pero tu psiquismo sigue aprisionado en esos 7 años de vida. Y esos 7 años de vida simplemente es una repetición. Entonces somos unos pequeños niños que estamos muy mal educados. Otra cosa que quisiera recalcar es la pareja. La pareja ahorita, cómo se encuentra. Como nosotros lo mencionamos, estábamos a punto de divorciarnos completamente, o sea, no había coherencia, no había una emoción de apego, de amor, ya era por compromiso, sin embargo, ahorita lo ves en la sociedad, los divorcios que están así al momento, que no se llevan los padres con los hijos o con la familia, pues imagínense lo que le están transmitiendo a esa familia, a esos pequeños. Entonces es un poco de anulación, cómo la vieja era, cómo esta vieja era ya no funciona, ya no nos da respuestas. Precisamente queremos anudar con la nueva era, ¿no? Queremos ir desde lo general un poquito hacia lo particular, porque si se habla de una nueva era, bueno, ahora cómo serán las relaciones familiares entre la nueva era, y como dice mi compañera, viene una palabra clave que será tu coherencia, pero bueno, ¿la coherencia en qué? ¿Hacia dónde? ¿Desde dónde será tu coherencia? Aquí quisiéramos hablar un poquito de lo que es la función paterna. Es un tema psicoanalítico que lo tomó Freud, que créeme que este tema es muy importante, muy particular, porque es como que no le gusta al ego, al yo, no le gusta hablar de la función paterna, lo rechaza completamente, y esperemos que aquí no pase nada y podamos hablar de la función paterna. Claro, es muy importante. Esta es una arma que nos da la nueva era y es completamente, bueno, perdón, no es una arma, es una herramienta básica. Es la columna vertebral. La función paterna, en primer lugar, la tienes que hacer en ti, en tu interior. La función paterna te va a decir cuándo sí y cuándo no, cuándo dirigirte a algo, cuándo no. Es muy importante esto. Es importante también decir desde dónde viene esto de la función paterna, quién lo lleva a cabo, ¿no? Freud ahí por ahí escoge el mito de Edipo. Sí, aquí no hay mucho tiempo, pero bueno, el mito de Edipo, para quien lo quiera recorrer, hay mucho material en internet. Pero básicamente lo que dice Freud es desde que cuando nace el hijo, cuando nace el bebé, se encuentra aún atado a la madre, porque recordemos que la madre y el hijo cuando estaban en el vientre eran uno solo. Uno piensa que después de que nace, pues ya, no. Sin embargo, la función, lo que nos dice Freud es de que ese lazo lo tiene uno anudado con la madre. Entonces, ¿quién tiene que hacer ese corte en lo real? Aquí recordemos que nuestro psiquismo está dividido en lo imaginario, en lo simbólico, en lo real. Somos seres de tercera dimensión precisamente por esto. Entonces, recordemos que ahí entonces el padre es el que tiene que ejercer la función paterna. Cómo da esos pequeños tijeretazos, por ahí voy a anudar algunos ejemplos que podemos ver cuando le dices a la mamá, ya deja al bebé que llore un poquito, ya déjalo de estar apapachándolo tanto, ya déjalo que duerma solo. Entonces esos son como que los primeros tijeretazos que uno da para ir cortando, haciendo ese corte. Nos dice Freud, eh, un corte que no hubo corte de planamente. ¿Qué haces con un bebé? Haces una persona psicótica, no asocia lo simbólico y lo imaginario, es una persona psicótica, una persona violenta. Un corte medianamente hecho es una persona perversa. Un corte más o menos hecho, más o menos bien hecho, haces una persona neurótica. Todos estos cuadros, amigos, somos enfermos, precisamente somos neuróticos, somos psicóticos o somos perversos. Entonces, bajo estas tres patas vive esta sociedad, está esta sociedad enferma, pero lo malo o lo que no se da cuenta, no se da cuenta. Entonces, precisamente es este despertar de conciencia lo que nos va a habilitar a despertar esta nueva era, a que esta función paterna la podamos ejercer
en nosotros, como lo dice mi compañera. Bueno, ¿qué hablamos con lo que es la función paterna? Bueno, la función paterna se estructura, se sostiene bajo tres patas, que va a ser la prohibición, que va a ser la incentivación y va a ser la protección. Si anudamos estas tres cuestiones, eso es lo que va a sostener la función paterna. La protección, la incentivación y la prohibición. Pero ahí, obviamente, si tú haces una función paterna correcta en ti, no vas a necesitar prohibir. Porque si tú incentivas a tu hijo, si tú incentivas a tu bebé, a tu esposa, a tu alrededor, lo que vas a hacer es incentivarlo. Yo lo veo muy claro, con un ejemplo con nuestras hijas, ¿no? Claro, una de nuestras hijas iba por parte de de la escuela, iba a clases de natación y de pronto era un miedo, ella no quería meterse a lo profundo, no quería aprender a nadar, transcurrieron algunos meses, bueno, entonces en este caso Israel lo que hizo fue, está bien, ¿por qué no quieres? No, es que tengo miedo, pero ya lo sabes hacer, entonces la incentivación fue, bueno, cuando tú te sientas fuerte para lograr lo que quieras, yo te voy a premiar con aquello que tú quieres. Entonces ella se quedó pensando a la semana y media, me dice, oye mamá, despierta y me dice, hoy lo voy a hacer, me voy a echar un clavado sin protecciones porque yo sé nadar y le dije, estupendo. Y bueno, yo dije, bueno, lo dijo por el premio. Llegó a la escuela y sorprendentemente hasta la mesa se quedó así, se echó el clavado, nadó y llegó y le dijo, mira papá, ya lo logré. Entonces esa fue la forma de incentivar, no tienes por qué obligar al otro a hacer o a ti mismo porque es una forma de incentivar, ¿qué te vas a ganar? No siempre vas a estar con premios, a veces con palabras, tienes que hacerle ver a tu pequeño, a ti mismo, que tus logros valen y eso es una incentivación. Ese es un ejemplo muy claro que a mí me emociona mucho. Mi hija de repente de la nada se aventó un clavado y dices, bueno, wow, después de que una niña que lloraba y no se quería aventar, y bueno, a través de esa función paterna que tratamos de hacerlo, porque como este tema es muy delicado, es un tema que no se aborda y que hay que construirlo juntos, hay que construirlo desde enseñanza, desde la nueva era donde nos dice la nueva era que el ser humano es el valor central, que el ser humano es el creador de su propia realidad, que el ser humano, que la vieja era estamos aprisionados bajo cuatro paradigmas imperantes, que es el paradigma religioso, el paradigma económico, el paradigma político, el paradigma científico, que es donde estamos aprisionados, desde donde nos marca esa realidad, porque es así como va marcando nuestra realidad, esos paradigmas imperantes. Entonces, ¿qué nos dice la nueva era o cómo serán las relaciones familiares en la nueva era? Como ya les habíamos dicho, esto de la función paterna es como que la clave, es como que lo que va a anudar hacia un buen corte, hacia una buena función paterna. Hay que recalcar que la función paterna también tiene el factor temporal, que es parte importantísimo también de la nueva era. El cuándo sí, el cuándo no, el cuándo prohibir, el cuándo incentivar, porque como decía Ana, no es que se trate de que cada rato los estemos incentivando y cada rato los estemos premiando, no, sino se trata de decir cuándo sí y cuándo no. Ese es el factor temporal que metemos en juego y que es muy claro. Claro, estos temas son muy abundantes, el tiempo no nos permite abarcarlo, solamente es un breve de lo que nosotros hemos aprendido y que es nuestro deseo en este momento compartir. Y bueno, para cerrar este tema, la parte más importante en la familia es integrar. ¿Qué es integrar? Estamos hablando que si el trabajo es personal, como matrimonio, eh, cada uno tiene que tener sus metas, cada uno tiene que, por ejemplo, el varón buscar, no sé, algún ascenso, algún aumento de sueldo, siempre tendría que tener una meta, siempre buscar crecer. En este caso, la esposa también tiene que tener sus propias metas, no por tener el rol de casa vas a limitarte y vas a quedarte, porque entonces dependerías del otro y vuelves a caer en tu mito. Entonces, en este caso, es que cada uno tenga su meta para crecer, su resultado, y asimismo hacer uno que para crecer como matrimonio, hacer esa unión. Y ahora nuevamente la integración va a ser integrar todo esto en la casa, en la familia, con los hijos, en que todos somos partícipes de la casa, todos integramos, hacer de la enseñanza un lujo
poner una mesa bonita, unas flores, un mantel, hacer eso, y muchos dicen, ay, pero si nada más vamos a comer cualquier comida, no, hacer de la comida una integración familiar en la que todos participemos, donde haya esa comunicación, cómo te fue, hija, o sea, muchas veces no les damos esa atención a cada integrante, pero eso es integrar, hacernos, a que fluya esa comunicación, que fluya esos momentos que van a ser magia, que van a ser brillantes, y es algo hermoso desde que nosotros estamos en esta enseñanza, en este recorrido, hemos aprendido a hacerlo, y eso es algo son momentos que te unen, que te dan lujo. Es importante recalcar la pareja en la nueva era, ¿no? El rol que desempeña un hombre y el rol que desempeña una mujer. Muchas veces en lo cotidiano, este roce entre el machismo y el feminismo, quién puede más, quién puede menos, el crear la igualdad, pero recordemos en la igualdad, no refiriéndonos a quién hace más, quién hace menos, si una mujer o hombre hacen el mismo trabajo, tienen que ser incentivados de la misma forma, sino el rol que desempeña uno como hombre y una mujer, porque no, nunca vamos a ser iguales, siempre vamos a tener esa diferencia, y precisamente esa diferencia nos va a hacer que uno crezca, que vayamos así, que vayamos creciendo poco a poco, porque esa diferencia entre hombre y mujer siempre se tiene que marcar, no somos iguales, no somos iguales definitivamente, esto es tema de conflicto y muchos estarán diciendo, bueno, ¿cómo no ser iguales? O sea, no somos iguales, un hombre es un rol que lleva, la mujer de igual forma es un rol que lleva, por ejemplo, como dicen ese dicho, que detrás de un hombre hay una gran mujer, es cierto, porque la mujer tiene que de actuar y encarnar ese rol de estarle incentivando al hombre, de estarle diciendo, bueno, ve por más, ve por más, ve por más, es como que es el corazón, realmente la mujer en la pareja es el corazón, y el hombre, bueno, como el hombre tiene que ser la cabeza, siempre esa semejanza, entonces tienen que ir de alguna manera en armonía los dos, pero siempre guardando esa diferencia entre lo que es un hombre y lo que es una mujer. Claro, respetando siempre esos roles. Bueno, este tema, les digo, es muy abundante, espero que les haya aportado mucho en nuestro recorrido, en la experiencia de este año que hemos avanzado, es algo magnífico, es un antes, es una hora, digo, hay muchos temas importantes que tocar, el tiempo no nos da más, pero ya habrá muchas más oportunidades de compartirles. También les queremos compartir que hicimos un viaje a Oaxaca de iniciación, en el que descubrimos cosas mágicas, en el que se develaron muchas situaciones completamente mágicas, que la enseñanza te da herramientas para ver más allá, para escuchar las señales del universo, para poder llegar a una zona arqueológica que está llena de magia, de esa energía, y poder dirigirte, poder ver las señales. Lo que realmente la nueva era te da es algo maravilloso. En ese tiempo yo iba embarazada, cuando iniciamos este recorrido, me embaracé de mi pequeño Leonardo, y una magia fue que Cristian nos dio las herramientas para poder escuchar el nombre de este pequeño. Se llama Leonardo Azael, nombre escogido por él, y también reconocemos que la enseñanza nos muestra que él decidió encarnar en esta etapa de la vida donde nosotros hemos hecho ese despertar, o estamos dirigiéndonos a ese recorrido de despertar de la conciencia, y eso es como que el amarre, porque si cuando algo nace de eso es algo completamente mágico, es algo hermoso. De eso hicimos un documental que se llama Mi viaje interior, está completamente a la venta, es algo maravilloso todo aquel que esté interesado de reconocer, de ver, de empaparse más de todo este conocimiento, está a la venta para todos ustedes. Lo pueden conseguir en contacto, conferencia, ay, ya me perdí, perdón. Este es, a ver, bueno, ¿lo recuerdas? Se me fue los nervios. Bueno, luego lo pondremos más bien ahí a la vista. Es conferencia arroba tu propio camino.org. Sí, claro que sí. Claro, ya das para compartirles, amigos, nuestra experiencia es mágica, amigos. Un antes y un después marca nuestra vida en la hora. Para mí la vida desde enseñanza es maravillosa. Es lo que queremos compartirles, es lo que tratamos de transmitirles, y bueno, deseando que les haya aportado, que este despertar de la conciencia nos lleva a integrar precisamente
Esa es la palabra clave, la integración de tu esposa, de tu hijo, de tu familia, porque de nada sirve llenarnos de técnicas, de nada sirve que las reabsorbe el yo. El yo es inteligentísimo y las reabsorbe, pero de nada nos sirve si no las llevamos a cabo con nuestra vida cotidiana, desde con nuestro jefe, desde con nuestra familia, nuestra esposa, nuestra hija. De nada sirve tantas técnicas, tanta meditación o todo esto del New Age si no lo llevamos a la cabo, si no lo llevamos a cabo y a la práctica. Ahí, Cristian, bueno, pues si hay alguna pregunta y podamos contestar con mucho gusto, y lo haremos. Bueno, ante todo, darle las gracias a ambos por tomar este desafío, por llevarlo adelante a la altura del mismo. Realmente ha sido una ponencia con mucho contagio, con mucho entusiasmo. Eso cuenta y cuenta mucho, como en muchas oportunidades me han escuchado decir, la enseñanza se transmite por contagio. Realmente, este contagio de esparcir esta semillita de la nueva era que tiene que ver con el brillo que cada uno logra en su vida al aplicar estas herramientas. Y obviamente que una vez que las aplicas en vos, pues el siguiente desafío es aplicarla dentro de tu primer núcleo de contacto, que es la familia, obviamente. Y ya que hablábamos de preguntas, pues bueno, hay una acá que se las paso antes de ir al cierre. Esta lo pregunta una persona conocida por todos nosotros, Marcelo Ballester, y dice, ya al dirigirte a la persona que comparte tu vida como compañera, ya es diferencial. Mensaje directo a la práctica. Gracias, Israel. Gracias, Ana. Más que una pregunta, bueno, era un comentario. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Vuelvo a decir, esto se trata de transmitirlo a través de la coherencia. Escuchar a una persona que hable y que cuando le preguntas, y bueno, ¿y tu vida cómo va? Y la verdad que no tenga, no, vuelvo a decir como he dicho en varias veces del día. Hace muchos años, allá por el año 95, se editó un libro que dentro de su contenido tiene una frasecita muy interesante, que a lo mejor, bueno, por los años que se editó, pues se perdió en el tiempo, porque nos habla también de eso. Y dice, todo tiempo que le dediques a otro será tiempo perdido. Y todo el tiempo, por ergo, todo el tiempo que te dediques a vos y a construir tu realidad, es tiempo ganado a ese ego y puesto en producción para llegar a tu resultado. Así que de mi parte, les agradezco, muchísimas gracias y bienvenidos a este andar que es transformarse en mensajero de enseñanza. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Caja de Pandora. Muchas gracias a todos por hacer gracias. realidad.